tiene la fama de ser una bruja muy poderosa aquí en el pueblo. La gente le tiene miedo, nadie se atreve a meterse con ella. Que mi hija llegó a esto, ¿por qué no? Mira, allá va un conejito. Sí, a ver si se alcanzó en la cámara, se me hace que no. ¿A quién salvamos, señora? ¿A su hija o al bebé? Esa noticia le cayó como un balde de agua fría. Resulta que su hija estaba embarazada. Empezaron a escuchar muchos ruidos. Las cosas se movían solas, sin algún motivo. Las puertas se abrían y se cerraban. Se escuchaban pasos. Empezaron a sentir como si en esa casa hubiera una presencia. Ahí está otra vez, viene por mí otra vez. Ahí está, mamá, ahí está, por favor, ayúdame, sálvame, por favor, ayúdame. ¿Pero quién, mija? Ahí no hay nadie, tranquila. ¿Dónde? Allá, mira. Mira, viene bajando, ¿ves? ¿O qué es? Hola, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Somos sus amigos Ana y Luis Carrillo. Les damos la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, el día de hoy quiero mostrarles una cuevita que acabamos de divisar a Ana y yo acá a nuestras espaldas. Nos vamos a ir caminando por aquí, por un ladito del arroyo, para mostrarles este lugar. Se nos hace muy interesante. Y mira, de hecho creo que allá va un coyote, ¿no, Ana? ¿Dónde? Allá, mira. Mira, viene bajando, ¿ves? ¿O qué es? ¿O es un caballo. perro? Un perro. No sabemos qué sea, mi gente, pero O coyote, quién sabe. se hace que sí es un coyote. Sí, ¿verdad? A ver, mi gente, voy a ver si lo alcanzo a grabar. Ojalá, si le hacemos un zoom, se alcance a ver. No sé si sea un perro o sea un coyote. Aquí al puro centro de la pantalla, allá a lo lejos se alcanza a ver. Y viene como hacia acá. Ah, es un perro, ¿no, Ana? Es un perro. Sí, es un perro. Yo pensé que iba a ser un coyote, fíjense, pero no. Vamos a recorrer este pequeño camino, este pequeño arroyito. Vamos a investigar estos peñasquitos que están aquí. Vamos a aprovechar para platicarles una historia. Fíjense, mi gente, que la historia que les voy a platicar el día de hoy sucedió en un pueblito muy alejado más bien en una comunidad muy alejada del pueblo. Por eso se me antojó platicarla aquí en este lugar. Por ahí nos platica la persona que nos compartió esta historia. Nos dice pues que es a su hija a quien le sucedió lo que les voy a platicar. Su hija, desgraciadamente, cuando se casa, pues su pareja se la lleva hacia una comunidad que estaba entre el medio del cerro, del monte. Tenían que caminar mucho tiempo en camioneta entre el cerro, sin nada de casas, sin nada de ningún ranchito. Tenían que caminar aproximadamente 1 hora para llegar a donde vivía el ranchito donde era este joven. Y pues bueno, la muchachita pues estaba muy enamorada y ella no dudó en irse del pueblo donde ella vivía con tal de estar con este muchacho, con su amor, ahora sí que con su amor platónico. La señora nos platica pues que a ella le tocó criarla sola, a su hija. Desgraciadamente su esposo la abandonó en cuanto supo que estaba embarazada. La abandonó, le dijo que él no se podía hacer responsable de esa niña porque él estaba muy joven y que él no tenía un trabajo estable. Y a la señora le tocó criarla pues sola, a ella sola. Ella nos platica que desde muy joven ella y desde muy niña su hija, pues les tocó vivir situaciones muy fuertes ahora sí que por la necesidad. Y su hija, a los 16 años cumplidos, decidió buscar a su papá. Decidió buscarlo y pues el señor ya era un poquito más maduro. La hija le dijo pues que ella quería conocerlo porque realmente no lo conocía y que quería ver si se podía quedar a vivir un tiempo con él, solamente un tiempo en caso de que él no quisiera. Y pues abandonó a su mamá y su mamá nos platica pues que ella no le quería negar esa oportunidad de conocer a su papá y se fue a vivir con él. Pero desgraciadamente su papá, al no conocerla, al no saber nada de ella, pues no le prohibía absolutamente nada, prácticamente no le prohibía nada. Y desgraciadamente esta muchacha conoce a su novio y al poco tiempo de conocerlo decide irse con él a vivir. Y pues su mamá, de igual forma, su mamá decidió apoyarla, aunque no estaba de acuerdo porque su hija estaba muy jovencita, tenía muy poco tiempo de conocer a aquel muchacho, pues decidió apoyarla. Y esta muchacha pues se fue a vivir a aquella comunidad. Se fue a vivir a aquella comunidad con su novio. Pero la señora nos platica que al muy poco tiempo de su hija haberse ido a vivir con ese joven, empezó a cambiar de una forma muy extraña. La señora muy seguido la visitaba. Ella por el hecho de no conocer al muchacho,
pues la visitaba muy seguido, aunque ella sabía que era muy difícil llegar al lugar donde ella vivía. Procuraba por lo menos cada fin de semana echarle una vuelta a su hija para saber cómo estaba, preguntarle si era feliz, si este muchacho la trataba bien. Ella estaba muy preocupada por el bienestar de su hija. Pero ella nos platica que con el paso del tiempo, cada visita que ella hacía, su hija tenía un comportamiento cada vez más diferente, sobre todo muy agresivo. En varias ocasiones a la señora le daba la impresión de que su hija no quería que estuviera ahí, de que su hija no estaba muy contenta de que la visitara. De hecho, en algunas ocasiones le llegó a decir: ay mamá, pues ¿para qué viene tan seguido? Está bien lejos y luego después cuando se regresa llega bien noche. Por ahí le puede llegar a pasar algo, yo no sé para qué viene. No tiene que venir tan seguido. No tiene que venir, mamá. Mija, pero pues es que aquí donde tú vives ni siquiera hay señal. No te puedo mandar un mensaje, no te puedo llamar para saber cómo estás. Pues yo necesito verte. No, yo no sé a qué viene. Yo no sé a qué viene. Ya déjeme hacer mi vida. Ya no soy una niña, yo ya tengo esposo. Déjeme hacer mi vida, mija. Pero pues es que yo quiero verte. No, ya no quiero que ande viniendo tanto. Es más, ya yo la visito, ya usted no venga, ya yo cada que yo tenga ganas yo voy a ir a verla. Ya no quiero que usted venga. La señora se dio cuenta que su hija pues se comportaba de una manera que nunca lo había hecho, muy grosera con ella, muy agresiva en su forma de hablarle y le demostraba pues que no quería que estuviera ahí. La mamá estaba muy preocupada de pensar que a lo mejor su hija no quería que se diera cuenta cómo realmente vivía. Muy probablemente estaba sufriendo maltratos o algo así. La mamá estaba muy preocupada, pero pues decidió hacerle caso. Dejó pasar un tiempo antes de volverla a visitar. Hasta que un día no aguantó más y dijo: no, yo voy a ir a verla. Definitivamente yo voy a ir a verla aunque se enoje. Yo cómo sé si este muchacho la está tratando mal. ¿Qué tal y me la golpea? Ella fue a visitarla y en vez de que a su hija le diera gusto que después de varios meses de no verla estuviera su mamá una vez más ahí, la recibió con mucho coraje y le dijo: bueno, pues ¿qué no le dije que no anduviera viniendo? Pues ¿a qué viene? Ya le dije que no quiero que venga. ¿A qué viene? Bueno, mija, pero pues ¿por qué no quieres que venga? Pues ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me estás ocultando? ¿Por qué no quieres que venga? ¿Y por qué cada que vengo tu esposo no está? Yo quiero platicar con él y nunca me ha dado la oportunidad de conocerlo, de hablar con él. No sé ni siquiera a qué se dedica. ¿Y usted para qué quiere saber? ¿Cómo que para qué, mija? Yo necesito saber cómo te va, qué es de tu vida, cómo es tu marido contigo. Pero pues es que a usted eso no le interesa. ¿Cómo no me va a interesar? Eres mi hija. No, ya no quiero que ande viniendo. Pues yo no sé. Pero yo no me voy hasta no platicar con tu esposo. Yo necesito saber cómo viven. Yo quiero saber si realmente te quiere. ¿Usted cree que si él no me quisiera yo me hubiera venido a vivir con él? ¿Usted cree eso? Obviamente si me vine a vivir con él es porque me quiere. Si no, yo no me arriesgaría. Y también yo lo quiero. Usted tiene que confiar en mí, en mis decisiones. Pues bueno, mija, entonces también tú me dijiste que me ibas a ir a visitar. Y no has ido. Pues que no me entiende, hombre. Pues si yo estoy tratando de hacer mi vida, ¿usted qué quiere? Déjeme hacer mi vida, déjeme en paz. Mija, pero es que tú no eras así conmigo. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te molesta tanto? Ya le dije que no la quiero aquí. Pero ya vino. Ya vino. Vamos haciendo de comer. Para cuando mi esposo llegue, haya comida. Pero en cuanto coma, se va. Porque no quiero que se le vaya a hacer noche y vaya a llegar tarde a la casa. Está bien, mija, está bien. La señora muy triste, pues decidió respetar la petición de su hija. Ella se dio cuenta que tal vez pues su hija no quería saber nada de ella por algún motivo. Pero en el fondo ella sabía que algo andaba mal, que no era normal porque ella no la crió de esa manera. Eran muy unidas y su comportamiento no era el de ella. Pero pues bueno, decidió darle su espacio y tratar de no provocarle problemas con su esposo, porque tal vez era su esposo el que le decía que no la quería ahí. Entonces ella decidió pues visitarla por última vez y resignarse a aguantar hasta que ella regresara a visitarla. La señora pues muy triste se regresa a su casa, resignada a tratar de hacer su vida
y encomendar a su hija a Dios, encomendarla a mi Padre Dios, pues que su hija estuviera bien, no estuviera sufriendo. Y que si algo le estaba pasando, pues que ella algún día tuviera la fuerza de buscarla y pedirle la ayuda. No le quedó de otra más que resignarse. Con el paso del tiempo, ella dejó de saber de su hija. Su hija en algunas ocasiones la llegó a visitar hasta que de plano ya no se paró. Y en su última visita le dijo que no quería que fuera, que se esperara hasta que ella la visitara. Ya había pasado aproximadamente 1 año de la última vez que vio a su hija. Y ella la tenía en su pensamiento, tanto la tenía en su pensamiento, que a lo mejor ella misma la llamó, porque en esos días su hija intentó comunicarse con ella. Del pueblo más cercano intentó llamarla, pero no se pudieron comunicar. Desgraciadamente, era muy probable que la señal no fuera buena, porque nunca supo qué era lo que su hija quería, nunca se pudieron comunicar, la señal falló y nunca supo. La señora estaba muy, pero muy preocupada por no saber qué era lo que su hija necesitaba, hasta que a los pocos días recibió una llamada de su yerno, del novio de su hija, diciéndole que su hija estaba internada en el hospital y que desgraciadamente estaba muy mal, que lo más seguro es que no la iba a librar. La señora le dijo, ¿pero cómo? ¿Por qué me dices eso? Pues, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y dijo, no, yo no sé. Yo no sé qué le haya pasado, pero está muy mal, está muy grave y yo pienso que no la libra. Y por si quiere venir a verla, a despedirse de ella. Pues más bien dime qué le hiciste. ¿Qué le hiciste? Pues si mi hija estaba bien, ahora ¿por qué me dices eso? ¿Qué le hiciste? Mire, está en el hospital fulano. Está aquí en el hospital. Si quiere venir a verla y a despedirse de ella, yo pienso que ahorita no es momento de que esté discutiendo conmigo. La señora fue inmediatamente a buscarla al hospital y sí. La encontró muy, pero muy, muy flaca, como si estuviera desnutrida, muy pálida de su piel. La encontró muy demacrada, muy enferma, muy mal, sí, era real lo que su yerno le dijo. Al parecer su hija estaba en las últimas. Desgraciadamente era cierto. Su hija se estaba muriendo. Su hija estaba a punto de fallecer. Al preguntarle a los doctores qué era lo que su hija tenía, los doctores le decían que no sabían, que ya le habían hecho todo tipo de estudios y no sabían qué era lo que su hija tenía. No le encontraron una explicación, los doctores también le dijeron lo mismo, que muy probablemente ya era cuestión de algunas horas. La mamá de esta muchacha, muy preocupada, le mandó hablar a sus hermanas y a sus sobrinas para que la apoyaran en ese momento. No sabía qué era lo que le estaba pasando a su hija y estaba muy triste y muy asustada de pensar que su hija pues a lo mejor no la libraba y sin saber qué era lo que pasaba, qué era lo que estaba pasando, por qué su hija había llegado a esa situación. Ella le preguntó a los doctores, pero es que ¿qué enfermedad tiene? ¿Cómo fue que mi hija llegó a esto? ¿Por qué no? Mira, allá va un conejito. Sí, a ver si se alcanzó en la cámara, se me hace que no. Interrumpí un poquito la historia porque viene un conejito. Pero bueno, los doctores le decían que no sabían, no se explicaban. Ella de estar bien, de un momento a otro se puso así de grave. Le hicieron bastantes estudios y no sabían realmente qué era lo que le estaba pasando. La señora muy triste se puso a orar con mucha fe y con mucha devoción y con muchas ganas de que mi Padre Dios la ayudara a salir adelante. Cuando de repente uno de los doctores se acerca a ella y le pregunta, oiga, disculpe señora, no le preguntamos qué es usted de la paciente, soy su mamá. Entonces a lo mejor usted puede decidir, porque fíjese que pues el esposo de su hija y su suegra, pues nada más vinieron y la dejaron completamente sola, ya no regresaron. Nosotros necesitamos saber qué es lo que van a decidir. Decidir en cuanto a qué. ¿A quién salvamos, señora? ¿A su hija o al bebé? Esa noticia le cayó como un balde de agua fría. Resulta que su hija estaba embarazada. La señora le dijo, ¿cómo que a quién? Yo quiero que la salve a las dos. A los dos, a la bebé y a mi hija. Pues mire señora, estamos haciendo todo lo posible, pero es que no sabemos qué tiene. A su hija no sabemos ni siquiera con qué tratarla porque no sabemos qué tiene. Lo único que podemos hacer pues, es tratar de salvar al bebé, pero su hija tiene 6 meses y medio de embarazo. Es muy riesgoso. Dijo, ¿sabe qué?
Déjeme ver si me puedo comunicar con su papá. Necesito que él también me ayude a decidir, que él venga o que él se mueva, investigue un poquito, a ver si podemos hacer algo por ella. En lo que se comunicaba con su ex esposo, la señora se puso a rezar una vez más con mucha fe y le decía a mi Padre Dios, ella le decía, pero ¿por qué cayó en esta situación? Dios mío, ayúdala a salir de esto. Yo no sé por qué, pero yo presiento que a mi hija algo le hicieron. Por favor, si fue así, Dios mío, ayúdala por favor a salir de este problema. Pues sorpresivamente, la señora le pidió con tanta fe a mi Padre Dios que su hija de un momento a otro empezó a mejorar. No estaba totalmente aliviada, pero ya había una esperanza para ella. Y sorpresivamente, sin que los doctores supieran cómo ni qué era lo que tenía, su hija se recuperó. Se recuperó. Al darse cuenta que le iba a librar, la mamá trató de convencerla de que ya no regresara con su novio, de que se fuera con ella. Dijo, mira, mija, tu esposo no te quiere. ¿Cómo va a ser posible que caíste en esta situación embarazada y te dejara completamente abandonada? ¿Cómo va a ser posible? Él no te quiere, mija, tú le estorbas porque no lo entiendes. Yo necesito que te vayas a mi casa. No, mamá, mi deber es estar con mi esposo. Oye, mija, pero pues mira, ni siquiera te vino a visitar, ni siquiera sabes si todavía vives o ya falleciste, ni siquiera lo sabe, mamá. Él tiene que trabajar, él tiene cosas que hacer. Mira, bueno, vamos haciendo una cosa. Yo no sé por qué te tienen embobada, pero bueno, vamos haciendo una cosa. ¿Cómo ves si te propongo que te regreses a mi casa en lo que te recuperas por completo? Ya después te vas con él, que él vaya y te recoja. Pues la hija accedió. La hija accedió, se regresó con su mamá unos días y ahí fue donde las cosas se empezaron a poner muy raras. Fue ahí donde las cosas cambiaron. Resulta que empezaron a suceder cosas muy, pero muy extrañas en la casa. Empezaron a escuchar muchos ruidos. Las cosas se movían solas, sin algún motivo. Las puertas se abrían y se cerraban. Se escuchaban pasos. Se escuchaban cosas que antes nunca se habían escuchado. De hecho, eran una familia que nunca les había tocado vivir alguna situación paranormal. Pero la casa empezó a ponerse muy rara. Un ambiente muy, muy raro. La señora tenía miedo de estar en su propia casa cuando había sido su hogar por muchos años. La señora tenía mucho miedo. Empezaron a sentir como si en esa casa hubiera una presencia, como si ahí hubiera alguien, como si en ese lugar habitara alguien que ellos no podían ver. Pues resulta, mi gente, que esta muchacha empezó a cambiar su comportamiento cuando ella llegó a casa de su mamá y al ser cuidada por ella, al estar sobreviviendo con los cuidados de su mamá, al parecer ella se había librado de aquel encanto. Pero cuando aquella presencia parecía estar habitando su casa, ella empezó a cambiar su comportamiento una vez más. Se empezó a poner muy agresiva, muy agresiva con su mamá. La mamá ya no sabía qué hacer con su hija porque otra vez estaba cayendo en aquel comportamiento. Fue cuando ella empezó a tener sospechas de que muy probablemente alguien le hizo un mal. Le dijo, ¿sabes qué, mija? Aunque te enojes, lo siento mucho, pero tú de aquí ya no te vas. Pero tú me prometiste que me ibas a dejar ir con mi esposo. Pues sí, pero ya no te voy a dejar que te vayas. Y lo siento mucho y por el respeto que alguna vez me tuviste, quiero que me hagas caso. Quiero que me obedezcas. Esas personas no te quieren y yo no voy a permitir que te sigan haciendo daño. Y hazle como quieras, pero tú ya de aquí no sales. Las cosas se empezaron a poner un poquito violentas con su hija. Su hija estaba muy enojada porque no la dejaba regresarse con su esposo. Cuando una noche, mientras estaban cenando, la hija se quedó volteando a ver hacia el pasillo con una expresión de mucho miedo. Se quedó completamente paralizada y su mamá, al preguntarle qué era lo que tenía, qué era lo que estaba viendo, su hija no le respondía. La señora volteaba hacia aquel pasillo, pero ella no miraba absolutamente nada. Ella no podía ver nada, absolutamente nada. Su hija estaba volteando hacia la nada, porque en el pasillo no había absolutamente nada. Y su hija de repente empezó a decir, ahí está otra vez, viene por mí otra vez. Ahí está, mamá, ahí está, por favor, ayúdame, sálvame, por favor, ayúdame. ¿Pero quién, mija? Ahí no hay nadie, tranquila. No, mamá, ahí está, por favor, ayúdame, viene por mí otra vez. Ayúdame, mamá, por favor, él es quien me mandó al hospital, ayúdame.
Mija, pero es que ahí no hay nada. Ayúdame, por favor, viene otra vez por mí. Mija, tranquila, estás conmigo, yo no voy a permitir que nada te pase. Ayúdame, por favor. Fue tanta la impresión y el miedo de aquella joven que cayó completamente desmayada. Desmayada. La mamá inmediatamente le habló a una ambulancia. Los de la ambulancia la revisaron, le checaron sus signos, le dijeron, ¿sabe qué, señora? Tenemos que llevarla rápido al hospital, porque su hija trae un sangrado, muy probablemente tenga amenaza de aborto. La señora se asustó bastante, le dijo, es que mire, se asustó, llevó un susto, yo no sé qué es lo que tiene, se asustó bastante y pues no sé qué pasó, pero vámonos, vamos a llevarla. La llevaron al hospital. Lamentablemente, pues esta muchacha pierde a su bebé, pero pues ella sí logra recuperar su salud. Ella trata de cuidarse lo más que se pueda, aunque muy triste por la pérdida de su bebé, pues ella trata de no hacer caso de aquella situación. Su mamá la convence de que muy probablemente sea parte de su imaginación, aunque la mamá en el fondo sabía que algo andaba mal. Ella no creía en la brujería o en ese tipo de cosas, pero ella comenzaba a sospechar que tal vez su suegra le había hecho algo. La hija de esta mujer, cuando estuvo viviendo con su esposo en aquella comunidad en medio de la sierra, en medio del cerro, hizo amistad con una jovencita de su edad que estaba viviendo una situación muy similar a la que estaba viviendo ella. A ella también se la llevaron del pueblo. Ella también se casó con un joven de ahí, de esa comunidad, pero a ella sí le estaba yendo bien, porque al parecer, pues los dos estaban muy enamorados y a ella pues sí la trataban bien. Cuando esta joven se enteró de que su amiga se la habían llevado del rancho muy mal, muy grave, y que se había salvado y otra vez había caído en la misma situación, le pidió a su esposo que por favor la llevara a visitarla. Ella quería verla. Esta joven, al dar con ella, platicó con su mamá y le dijo, mire señora, yo no sé si esté bien lo que le voy a decir, pero yo a su hija la quiero mucho, yo hice una muy bonita amistad con ella y yo pienso que si usted quiere ayudarla tiene que saber lo que en verdad su hija estaba viviendo. Mire, para empezar, a su hija su suegra nunca la quiso, la trataban muy mal. Pero muy mal. Su esposo ni siquiera le daba de comer. No le arrimaba nada para comer, la maltrataba, la golpeaba. Y con el paso del tiempo yo cada vez la miraba a ella más mal. Yo muchas veces le llegué a aconsejar, pues que se regresara, que la buscara, que le platicara a usted lo que realmente estaba pasando. Pero su hija nunca quiso y de hecho me amenazó que no se me ocurriera buscarla a usted o las veces que usted la llegó a visitar, ella me prohibía que yo me acercara. Ella estaba evitando a toda costa que yo platicara con usted. ¿Pero por qué, mija? No entiendo. Si ella estaba en peligro, ¿por qué no me lo dijo? Si yo siempre le di la confianza, yo siempre la he protegido. Porque ¿sabe qué, señora? La suegra de su hija tiene la fama de ser una bruja muy poderosa aquí en el pueblo. La gente le tiene miedo, nadie se atreve a meterse con ella. Ella ha dañado a muchas personas y su hija lo único que estaba haciendo pues era protegerla. Su hija la estaba protegiendo porque si usted arremetía contra ella o contra su hijo, pues su hija tenía miedo que la suegra terminara haciéndole algo a usted. Y es por eso que ella no quería que usted se enterara. Entonces imagínense la angustia que sintió la mamá en aquel momento de saber todo lo que su hija estaba viviendo y ella ni enterada. Ella sin poderla ayudar. Su hija sufrió por varios años solita, sin quien la ayudara, aguantando a la suegra y al esposo, porque desgraciadamente este muchacho pues vivía bajo las faldas de su mamá. Hacía lo que su mamá decía, aunque estuviera en contra de lo que su esposa necesitaba, él siempre complacía a su madre. Dijo, ¿y sabe qué, señora? No lo dude. Su consuegra algo le hizo a mi amiga. Algo le hizo. Esa señora es la culpable de que su hija esté tan enferma. Ahí fue cuando decidió la señora buscar ayuda. Buscó a un sacerdote
que era muy amigo de ella desde la infancia. Lo buscó y le pidió ayuda. Le dijo, mira, me platicaron varias cosas sobre mi consuegra, sobre la suegra de mi hija, cosas que yo realmente no creía. Pero al ver la situación, todo lo que estábamos viviendo en casa, aquellos ruidos, aquella vez que mi hija se asustó tanto, pues yo la verdad ya estoy dudando. Este sacerdote, afortunadamente, estaba muy empapado de lo que eran los exorcismos y le dijo, no, mi hija, no tengas miedo y no lo dudes. Así como existe el bien, existe el mal. Eso te lo puedo garantizar. Tú no te preocupes, voy a ir a visitar a tu hija y vamos a ver qué podemos hacer. Al día siguiente, este sacerdote llegó en compañía de una mujer, de una curandera. Y al llegar, quien habló fue la curandera. Le dijo, tu hija tiene un mal. Tu hija tiene un mal muy grande. A ella le hicieron un daño muy grande. Lo que pasa es que esta mujer que le hizo el mal, no te puedo decir quién, porque yo no quiero que vayas a tomar alguna represalia, pero yo sé que la tienes en mente. Esta persona no era otra la intención más que quitarle la vida. A ellos lo único que les interesaba era el bebé. Era el bebé. Eso era lo que ellos querían de tu hija, el bebé, nada más el bebé. Y la intención que tenían era que tu hija pues perdiera la vida. Pero fue tanta tu fe y aquellas oraciones que tú le pediste a Dios con tanta fe que salvar a tu hija fue realmente lo que lo salvó. Tu fe en mi Padre Dios fue lo que la salvó. Y ahora que perdió al bebé, pues ojalá, es muy probable que esta mujer la deje en paz. Pero por nada del mundo dejes a tu hija que se regrese. No dejes a tu hija que lo busque, porque si ella lo busca se va a poner en peligro una vez más. No permitas que tu hija regrese con ese muchacho. Ese muchacho no la quiere. No la quiere. Y la mujer la quiere dañar. No permitas que regrese. Así lo hicieron. Así lo hicieron. Su hija, con el paso del tiempo, entendió pues que su esposo realmente nunca la quiso. Nunca la protegió de su mamá, nunca le dio su lugar, nunca la trató bien. En los años que estuvo viviendo con él, nunca le hizo un cariño. Y ella se resignó a terminar sola. Sola, su mamá le decía, no te preocupes, mija, cualquier día va a llegar el amor a tu vida. Y sin que tú lo estés buscando, no te preocupes. Con los años, pudieron darse cuenta que estas personas les estaba yendo muy mal. Su suegra, su ex suegra de esta muchacha, desgraciadamente le pegó el diabetes y le tuvieron que amputar una pierna producto del diabetes. Ella se lastimó, tuvieron que operarle y jamás se pudo recuperar. La señora estaba muy, pero muy enferma y al muchacho le iba muy mal. En todos los trabajos donde estaba, lo corrían casi de inmediato. No podía rendir en ningún tipo de trabajo, en ningún trabajo funcionaba y le costaba mucho trabajo conservarlo. Se volvió a casar, tuvo otro hijo con otra mujer. La mujer lo terminó dejando porque realmente no había futuro, no podía mantener a su familia. Le estaba yendo muy mal en la vida. La señora que nos escribió esta historia nos dice que ella pudo darse cuenta que a veces no necesita uno hacer nada. A veces es la justicia divina la que se encarga. Cuando uno obra mal, mal le va. Y cuando uno hace las cosas bien, tarde o temprano le viene a uno la recompensa. Su hija se pudo acomodar en un trabajo muy bueno, muy próspero, donde hoy en día le está yendo muy bien. Su hija no se ha casado, pero las dos viven juntas, las dos viven muy bien, las dos tienen su trabajito y a la hija le está yendo muy bien. La señora nos platica que de hecho hace unos días anteriores a que nos mandara su historia, su hija se acaba de comprar un vehículo y tuvo la posibilidad de comprarlo nuevo y de agencia. Señal que le está yendo muy bien. Todo lo que ella sufrió tuvo su recompensa. Dicen que hay que sufrir para merecer y a esta muchacha ya le llegó su temporada ya le llegó su época de merecer. Pues como ven, mi gente, esta fue la historia. Nos la hicieron llegar aquí por medio del Facebook de Relatos de Zaguán. Espero que les haya gustado. Y sobre todo este lugar, mi gente, estas peñotas grandotas, estas piedrotototas, mi gente, a mí me está gustando mucho el lugar. La cuevita que les pudimos mostrar. Pues aquí está el río y se mira como que vienen a sacar arena.
como que de aquí sacan arena. Muy probablemente los trabajadores han aprovechado el lugar para, pues, para hacer de comer o no sé. Pero sí me hicieron muy interesantes estas peñas, mi gente, para mostrárselas y para platicarles esta historia que espero que les haya gustado. Pues bueno, mi gente, voy a buscar a Ana porque ella Ana anda por allá arriba de las peñas. No se me vaya a caer o se me va a perder. Pues bueno, mi gente, me despido. Soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.